Bueno, vamos a ir retomando poco a poco la vuelta a la sesión porque todos nos queremos acabar pronto, irnos a casa y comer. Así que vamos a intentar ser puntuales y cumplir el horario. Antes de todo, first of all, we want to thanks to the people that are coming from the Unicos that are incorporating this session. So nice and welcome to this experience session conference. So only to give your welcome to here. They know that you have to the translation online in the web, so you can follow the session there. Bueno, deciros eso, que le damos la bienvenida a las personas que han venido de las diferentes universidades de la Alianza de Unicost y que se incorporan para oír, porque es un lujo tener al doctor Francisco José García Peñalvo, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, que además es el vicepresidente, el subdirector, mejor dicho, de otro instituto de investigación, del IUCE, de Salamanca. Entonces, para mí es un gusto tenerlo aquí. Además, es una persona con inquietudes muy diversas, que además conjuga la educación y la ingeniería, ¿no? Y creo que es un ejemplo de esa colaboración, ¿no?, entre disciplinas, entre ámbitos como muy diferentes o que parecen muy diferentes, pero que después permiten esas sinergias y el avance tanto en la investigación como en la docencia. Así que para mí es un honor tenerle aquí. Además es una persona que ha recibido, ahora me he pasado al castellano, pero es porque como he hablado con él, pues y he hablado en inglés, pues soy así de bilingüe. Pero bueno, el doctor García Peñalvo recibió el premio Gloria Begué a la excelencia docente en el año 2019, pero también el María Maeztu de excelencia investigadora. Entonces veis ahí una conjugación de dos ámbitos que son muy importantes para nosotros, docencia e investigación, pero además también es top en gestión. Además de ser subdirector de un instituto, ha sido vicerrector en Salamanca durante muchos años. Desde 2016, además, dirige el grupo de investigación reconocido de USAL GRIAL, que es Grupo de Investigación en Interacción y e-Learning. Además está incluido, aunque sabemos que la Open Science y hemos firmado COARA y no solo nos debemos tener en cuenta los rankings, ¿eh?, pero está bien también decir que es el World Top 2% de Scientific List de la Stanford University, que no está nada mal. La verdad, porque además de tener ese ranking, creo que su investigación y su calidad humana hace que no solo sea un ranking, sino que estemos hablando de calidad de investigación y de docencia, y lo dicen sus premios. Así que, bueno, deciros que además es también editor en jefe de la revista de Educación y Conocimiento, Education in the Knowledge Society, y también es editor asociado de la Computers in Human Behavior, Computer in Human Behavior Reports, bueno, de diferentes otras revistas. Y además de tener pues, más de 100 artículos en revistas indexadas, JCRs y diversas cosas más. Y dice que pare, pero hoy nos va a venir a hablar de estrategias para gestionar el uso de la inteligencia artificial en la práctica docente y le damos muchísimas las gracias de estar aquí y haber querido viajar, porque viene de México y antes de Chile, o sea que se ha pasado y después se va a Granada o no sé dónde. Ahí dice. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a compartir estas jornadas docentes de vuestra universidad
con un tema que ya os extrañará que hablemos de él, de la inteligencia artificial, y sobre todo cómo intentar llevarlo a nuestra práctica diaria, ¿no? Bueno, ahí tenéis la presentación, por si la queréis utilizar, bajar, consultar. Está siguiendo estos principios de ciencia abierta, educación abierta, pues está disponible en Zenodo. Muy bien, pues como comentaba, es extraño esto de hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque yo creo que ahora, al contrario, casi los años que no aparezca la palabra inteligencia artificial. Hemos pasado prácticamente en 3 años de avergonzarnos de decir inteligencia artificial, porque estaba un poco mal visto, era poco de marketing, a que si no hablamos de inteligencia artificial, pues no estamos de moda. Y realmente lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos percibiendo todos los días, pues prácticamente era una promesa lejana hace 10 años, incluso, podemos decir incluso hace 3 años, ¿no? cuando estalla todo esto, ¿no? Y sin embargo ahora pues es quizá nuestro compañero de viaje en cualquier actividad, ¿no? O sea, seguramente esté tomando alguna decisión por nosotros prácticamente en cada momento. En el momento que llegamos y nos montamos en el coche, ponemos un GPS o nos comunicamos con nuestros asistentes de voz, o de alguna manera ponemos una lista en Spotify de música, ¿no? O sea, realmente a nivel social está totalmente ahora mismo muy imbricada en nuestro día a día. Quizá esta revolución de la inteligencia artificial viene por una parte de la inteligencia artificial. Hay muchas inteligencias artificiales, no hay una única inteligencia artificial, que es lo que se llama inteligencia artificial generativa y que de alguna manera a través de aplicaciones como ChatGPT pues han provocado un cambio precisamente en estos últimos años, ¿no? Estamos hablando de que esta aplicación se lanza a finales de noviembre del 22. Entonces, son 3 años y los cambios tecnológicos que han pasado en estos 3 años son auténticamente incomparables a prácticamente cualquier tecnología. Siempre que intento dar una formación o intento acercar la inteligencia artificial a un público generalista, que no tiene por qué ser especialista en estos temas, me gusta partir de una serie de conceptos, aunque sean muy breves, porque creo que es muy importante, de hecho, que como vamos a tener inteligencia artificial por todos los lados, que los conceptos los tengamos muy claros, con independencia de que no tengamos que ir a la profundidad, pero sí que entendamos cómo funcionan las cosas. Entonces, lo primero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial, incluso para los que estamos en el área, es difícil de definir porque es algo muy amplio. Entonces, si nos vamos a una de las múltiples definiciones, donde no hay mucho consenso en las propias definiciones, por ejemplo, vamos a utilizar la propia que da la Unión Europea, pues nos va a hablar de sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, ¿no? ¿Y qué es esto de un comportamiento inteligente, ¿no? Pues, de alguna manera, que sean capaces de, analizando su entorno, su contexto, pues llegar a poder tomar algún tipo de decisión autónomamente o supervisada, ¿no? Donde estos sistemas suelen estar referidos al software, pero cada vez los vamos a ver más dentro de lo que son hardware, para que podamos ver elementos autónomos, ¿no? Sobre todo el tema robótico, ¿no? Que es quizá lo más destacado. Incluso quien habla de la inteligencia artificial general habla de que esa inteligencia artificial general, cuando llegará cuando tengamos las cosas más tangibles, ¿no? Porque ahora seguimos viendo el software como algo totalmente etéreo, y sin embargo cuando vemos algo físico que interacciona con nosotros, lo vemos mucho más cercano. Como os decía, dentro de lo que es inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial generativa, que es esa rama que es capaz de crear contenido sintético inédito en cualquier forma digital para apoyar cualquier tarea, siempre que haya un modelo por detrás, siempre que hayamos podido crear un modelo que sea capaz de darnos esa salida. Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando de que genera contenido, no copia, que era una de las críticas que se hizo en los primeros momentos. Nos está generando contenido. Y por eso cuando
lanzamos 2 veces la misma pregunta, sobre todo cuando no es una pregunta que nos lleva hacia un mismo punto por entrenamiento, pero es sí, realmente un hecho factual, que siempre nos daría la misma respuesta, ahora, no nos va a dar la misma respuesta porque está generando cada vez que estamos interaccionando, ¿no? Entonces es una característica importante para entender también qué nos está proporcionando y cómo podemos interpretar lo que nos estás dando. Aquí he utilizado definiciones formales que podemos encontrar en la bibliografía, etc. Pero para que veamos incluso cómo va cambiando esto, si yo esta misma pregunta se lo hubiera hecho a mi navegador, por ejemplo, Chrome, además de darme una serie de enlaces, ya me va a dar una respuesta inicialmente que está generada por inteligencia artificial. Es decir, incluso en la propia interacción de la búsqueda ya lo hemos cambiado. Y esto es muy reciente. Y además nos llega prácticamente sin aviso, de un día para otro, donde antes veíamos un listado de links, ahora ya nos da una respuesta, ¿no? Y no he tenido que hacerme usuario de ninguna herramienta de inteligencia artificial, no, sino que ya vamos viendo cómo la inteligencia artificial llega a cualquier aplicativo de los que usamos cotidianamente. Otra cosa que tenemos que interiorizar, especialmente cuando nos pongamos muy quisquillosos sobre si nuestros estudiantes usan o no inteligencia artificial, porque es que va a estar en todos los sitios. Pero es más, hemos dado un siguiente paso. Ya no es que voy a mi navegador Chrome y hago una búsqueda y me sale la respuesta desarrollada, sino que ya empiezo a haber navegadores especializados en inteligencia artificial. Es decir, los propios fabricantes como OpenAI o Perplexity ya nos están dando herramientas donde sustituimos nuestro navegador pues, prácticamente por una interfaz sobre estos modelos ChatGPT, Gemini, Perplexity. Entonces, otro paso más en cómo va cambiando, cómo va evolucionando el propio mercado. ¿Y qué puede generar esta IA? Pues como os decía antes, cualquier cosa digital. Inicialmente, hace 3 años, nos sorprendíamos a todos porque generaba texto muy locuaz, luego lo interpretabas un poco y veías que hacía aguas por casi todos los sitios, pero ya era un paso, pero era texto. Y después se pasó a cualquier cosa que fuera texto, lenguaje de programación, lenguajes específicos de dominio que basados en texto nos generaban moléculas, nos podían generar un montón de cosas, pero es que ahora estamos ya en un momento en que genera cualquier cosa digital, contenido multimedia, imagen, vídeo, audio. Entonces, realmente la potencia va incrementándose y se va incrementando día a día. Ya estamos en un momento en que es absurdo intentar hablar de vamos a enseñar esta herramienta, porque según la estás enseñando seguro que está cambiando, ¿no? Entonces tenemos que ir más al concepto para poder aplicarlo, ¿no? ¿Y qué está detrás de todo esto? Pues los grandes lenguajes, modelos de lenguaje, ¿no? Que lo que nos permite es trabajar con lenguaje natural. De ahí la generación de texto. Y podríamos decir que, parafraseando una típica cita de que cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia, no hay magia. Realmente hay I+D+I, muchos años de trabajo, y sobre todo ha confluido dos momentos muy importantes. El desarrollo en I+D+I, en inteligencia artificial y en estos modelos, y el desarrollo de la computación. De manera que ahora tenemos computación suficiente para poder ejecutar estos modelos, que son grandes porque al final son redes neuronales enormes. Aparece otro término que habréis visto por ahí y quizá muchos no os suena de nada, que es el parámetro. ¿Qué es un parámetro? Pues cada uno de los elementos que yo utilizo para configurar esa red. Y es grande porque estamos hablando de miles de millones de parámetros. Entonces, si tengo miles de millones de parámetros, necesito no el ordenador de casa, necesito centros de computación enormes que van a necesitar una cantidad de electricidad, de agua, de refrigeración tremenda. Por lo tanto, los costos son muy grandes, tanto en inversión como incluso cuando estoy lanzando un producto. Entonces, también tengo que interiorizar y tengo que saber que cada vez que le voy a dar al botoncito para mandar una consulta a estas herramientas, el coste es alto.
con lo cual incluso teníamos que ser un poco responsables. Pero nos hemos convertido en vampiros, esto ya nos da igual. Hemos probado la sangre y ya no hay marcha atrás. O sea, aunque nos digan que el planeta va chungo, ya no vamos a ir para atrás. Y otro concepto que también es importante, la ventana de contexto. ¿Qué es la ventana de contexto? Su memoria, la capacidad que tienen estos modelos de tener información para procesar una respuesta. A diferencia de mi forma de interaccionar con un buscador clásico, que era sintáctica, yo le daba un patrón sintáctico y me buscaba elementos que que encajaran en ese patrón, y por lo tanto la búsqueda era unas cuantas palabras, aquí no. Aquí lo que voy a darle es cuanta más información mejor para que me dé una respuesta más concreta, más correcta, más centrada en lo que yo quiero. Entonces, tener una ventana de contexto que puede mantener muchos tokens, donde token es la unidad de medida que para hacernos una idea podemos equiparar a una palabra. No es cierto, ¿vale? Pero podemos pensar que un token es una palabra. ¿Qué cantidad de palabras puedo tener en mi memoria para responderte? Y esto es muy interesante por una característica que tienen estos modelos, que es que pueden alucinar. Es decir, cuando tú le preguntas algo y no lo saben, pues no tienen ningún problema en decirte, bueno, lo que sea. ¿De dónde sacan ese lo que sea? De su entrenamiento. ¿Cuál es mi misión? Sobre todo desde un punto de vista más educativa, más de acercarlo hacia donde yo quiero, que no quiero que se vaya a la alucinación, es darle el contexto para que no busque en su entrenamiento, para que busque en la información que yo le he dado. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando partíamos de los primeros modelos, que eran 4.000 tokens, pues poca información le podía dar. Pero si ya tengo modelos que tienen una ventana de 1 millón de tokens, es que le puedo meter muchas páginas de libros o horas de vídeo que van a construir ese contexto. ¿Hay un solo LLM? ¿Ahí solo está el mundo ChatGPT? No, ni solamente están los grandes, hay muchísimos. Aquí tenéis una cronología que explota desde 2022, donde muy interesante es que vais a ver algunos que tienen un recuadrito amarillo. Eso significa que empieza a haber modelos libres, modelos abiertos, para no depender de un proveedor que me está controlando sin que yo sepa cómo, porque esto de la inteligencia artificial, estos modelos son bastante opacos. Yo no sé qué están haciendo, no sé realmente de dónde sale la respuesta. Ni los propios ingenieros que crearon la red lo van a saber, porque no es determinista. Pero no sé qué pasa con los datos, no sé si estoy rompiendo la privacidad con la información que estoy dándole contextual. Entonces, el tener modelos abiertos podría facilitarme en un determinado momento que una institución pudiera generar su propio entorno seguro para ofrecerlo a su comunidad docente. Entonces, con todo esto, más o menos rápido, seguro que casi todo lo conocíais, pero mejor ubicarlo. ¿Qué permite? Que tengo una herramienta que es muy fácil de usar. Realmente el éxito de una herramienta como ChatGPT, que consigue 1 millón de usuarios en 2 días, es que no tengo que hacer nada más que llegar a mi navegador. Entonces es accesible, es fácil. Y como va a penetrar en todos los dominios, también va a penetrar en el dominio educativo. Y se va a abrir el debate. ¿Qué pasa con estas herramientas en nuestro contexto? Bueno, pues como sucede en todos los apartados de la vida, en cuanto hay algo novedoso y destructivo, nos vamos a los extremos. O lo odio o lo amo. Y eso va a ser la constante desde el minuto 1. Y sigue así. Incluso yo creo que si hiciéramos una encuesta a mano alzada, diría, ¿cuántos lo odian? Levantaríais unos cuantos la mano. ¿Cuántos lo aman? Levantaríais. Estáis siempre polarizados, ¿no? Estamos polarizados. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que nos va a permitir generar automáticamente contenido educativo en formato digital, con una calidad que lo voy a poder utilizar
como contenido educativo o mis estudiantes como respuesta a tareas de trabajo. Y además, no estamos aislados por estar en el mundo educativo de todo lo que sucede en nuestra sociedad, que es esa polarización, donde hay exageraciones, inexactitudes y mucha mitología. Eso siempre sucede, como lo comentaba antes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos siempre en mente, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, la ciencia ficción. Y lo que nos dice la ciencia ficción es que vamos bastante mal con la inteligencia artificial. Se nos va a destruir, nos va a matar, se va a dar cuenta de que somos prescindibles. O todo lo contrario, nos vamos a los cuentos de Asimov y como la inteligencia artificial es tan buena, pues mira, mejor quitamos a los políticos que tenemos, ponemos una IA súper buena y que nos controle a todos, ¿no? Y nos vamos siempre ahí, ¿no? Entonces, y además eso nos lleva, sobre todo en lo que es, más allá de este acervo popular, a lo que es ese solucionismo tecnológico, que muchas veces aplicamos como diciendo, ya tengo aquí la IA, pues me lo va a solucionar todo o me lo va a tirar todo por tierra. Entonces, normalmente, la primera reacción, de hecho, una primera reacción que fue real, es vamos a prohibirlo. Por lo menos que vamos a prohibirlo a los estudiantes. Nosotros, como élite académica, mejor la usamos. Pero los estudiantes que no la usen, ¿no? Eso es un poco el mito de Prometeo llevado a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ese fuego que está en el Olimpo lo llevamos a los mortales o solo se lo quedan los dioses, ¿no? Pues mientras que lo pensamos, ya todo el mundo la usa. O sea, que mejor dejamos de pensar porque hagamos lo que hagamos, lo van a usar. Incluso, vamos a ponernos en el lado de los estudiantes, incluso que pongamos líneas rojas, es decir, no se puede utilizar, lo van a usar. O sea, es así. Directa o indirectamente, como comentaba antes. Si tú utilizas tu procesador de textos, tienes inteligencia artificial que te está corrigiendo la forma de escribir. O sea, no hay vuelta. De hecho, si buscamos de los cientos de estudios que hay, aquí tenemos uno que se hace en el contexto de Estados Unidos, donde vais a ver desde el punto de vista de los roles, profesorado, los gestores, los estudiantes, y por colores, donde veis más oscuro es el porcentaje de más uso. Y según vamos pasando en los diferentes cortes del estudio hacia el último creo que es de final de 2025, vamos viendo que los estudiantes tienen un uso bastante intensivo que supera a los del profesorado de este tipo de herramientas, incluso de aquellas que hay que pagar. Entonces, es algo que tenemos que darnos cuenta que eso ya lo está usando todo el mundo. Y en el profesorado, quien lo usa, se ve unos elementos en los que van creciendo. Va creciendo la parte que dice, me está quitando trabajo, y va creciendo la parte que dice, me está dando más trabajo. Y normalmente cuando dice, me da más trabajo, ¿por qué? Porque quiero ponerle puertas al campo, y es porque estoy muy preocupado porque me copian. Realmente el tema de cómo están usando nuestros estudiantes esto, me acaba preocupando y entonces voy a invertir mucho más tiempo en poder controlar ese aprendizaje. Realmente, ¿por qué nos debería preocupar esto? Bueno, pues quizá lo que os comentaba antes. Si no conocemos la herramienta y utilizamos herramientas generalistas para un uso particular, pues tenemos riesgo de que haya alucinaciones, es decir, que nos dé contenido que no es el adecuado, ¿no? Entonces, eso es un riesgo importante y que tenemos que controlar sabiendo cómo funciona la herramienta, cosa que no sucede en la mayoría de los casos. Para muchos de nuestros estudiantes, universitarios, preuniversitarios, el nuevo Dios es ChatGPT. Antes era Google. Entonces, lo que decía Google, lo primero que salía en Google era cierto, es verdad. Y ahora lo que dice ChatGPT es verdad. No sé si os ha pasado en alguna revisión de exámenes que os venga alguien y diga, si es que lo decía ChatGPT, pues ¿cómo va a estar mal, profesor? ¿No? Entonces, eso es un tema importante porque no tenemos suficiente formación, alfabetización. Directamente lo estamos asumiendo como tal sin conocer la herramienta. Tipos de alucinaciones, desde fallos lógicos, contradicciones, respuestas sin sentido, realmente todo aquello que no es correcto. Pero también ahí viene esa reacción de
parte del profesorado, porque va mucho por lo que es el mito de la muerte de la originalidad a costa de la inteligencia artificial. Realmente decir que ya nadie va a pensar, que no todo se va a hacer a través de la salida de una herramienta y, por lo tanto, se va a perder la originalidad, se va a perder la creatividad y que todo va a ser pues, un aprendizaje superficial, ¿no? Realmente, esto puede ser así y tenemos que ser conscientes de ello, pero también nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra propia práctica docente, ¿no? Que a lo mejor no es, la inteligencia artificial ha puesto de manifiesto algo que ya venía, incluso que se vio en la pandemia, que quizá algunas de nuestras técnicas han quedado un poco obsoletas, ¿no? Entonces, tenemos que, de alguna manera, cambiar para que esto no se dé así. Porque a lo mejor lo que está sucediendo, yo cuando escucho sobre todo, más que a mis estudiantes, a mis hijos, es cuando llegan y dicen, es que este tarea no tiene mucho sentido, y entonces no voy a perder tiempo que me la haga la inteligencia artificial porque al final es una especie de check, tarea, entrega, ok, y entonces la tarea no me está aportando nada, luego la IA me viene bien. Entonces, de alguna manera eso también tiene que cambiar nuestra forma y entender también que cuando algo se puede hacer apoyado con IA, cuando algo realizado solo con IA no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, todo esto debe crear unas nuevas normas de interacción con nuestros propios estudiantes, de qué le estamos pidiendo y cómo estamos admitiendo en cada caso, que esto es cada caso, cada asignatura, cada persona, la que tiene que poner sus normas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos es a solicitar que se declare el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Está permitida hasta aquí y además de estar permitida quiero saber cómo, ¿no? Entonces la declaración es algo que se pone muy de manifiesto y hay instituciones, por ejemplo, aquí os he puesto el caso de la Universidad de Monash, como en su página web ya tiene unas normas de cómo explicar en cualquier trabajo académico cómo se ha utilizado la inteligencia artificial, ¿no? A través de qué herramientas, de aportar enlaces, incluso aportar a veces, si es un trabajo ya académico más serio, pues anexos con las propias salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Con ejemplos de cómo se puede llegar a poner, como si fuera una especie de disclaimer en los artículos. Bueno, de hecho, en los artículos científicos ya también se empieza a pedir que se haga de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que todo el profesorado y también nuestros estudiantes se alfabeticen de forma crítica con respecto a la inteligencia artificial. Y esto no significa que nos centremos en usar herramientas. No, tenemos, de alguna manera, que integrar lo que es ese juicio de valor, ese juicio crítico en el uso de la herramienta. Porque, como os decía, es que puedo dar un seminario de una herramienta mañana y según lo estoy dando, la herramienta cambia. Me permite hacer más cosas, menos cosas. Entonces, no es tanto aprender a usar la herramienta como aprendíamos a usar una hoja de cálculo, sino entender los principios. Y aquí es muy importante que nos tenemos que acostumbrar a una serie de checks, ¿no? Y el primero sería que tenemos que saber qué herramienta manejamos. Es decir, tenemos que conocer la herramienta antes de utilizarla. Tenemos que verificar qué nos da esa herramienta, qué temas de restricciones de propiedad intelectual tiene, me va a limitar, no me va a limitar, lo que está generando se lo apropia, no se lo apropia. Entonces, hay que conocer la herramienta, ya no tanto desde el punto de vista de uso, sino desde el punto de vista, si queréis, más ético. Tendríamos que intentar ser conscientes, especialmente en nuestro dominio, que es la enseñanza y el aprendizaje, que la agencia humana no se puede discutir. Es decir, estamos enseñando a personas y las personas están aprendiendo. Entonces, no podemos caer en este meme de el profesor genera con la inteligencia artificial una práctica, el estudiante genera con la inteligencia artificial la respuesta, el profesor responde, evalúa con la inteligencia artificial y, ya está, y no interviene nada. ¿Dónde está la agencia, ¿no? Estamos todos tomando cañas, mientras que la inteligencia artificial se examina, se evalúa, todo esto. Entonces tenemos que poner, ahí están nuestras líneas rojas, para que no se pierda la agencia, ¿no? Por otro lado, la transparencia y rendición de cuentas. Nos tenemos que acostumbrar todos a que si yo he utilizado inteligencia artificial para algo
que pueda considerar que ya tiene un impacto en lo que es el core business de la enseñanza-aprendizaje, lo tengo que marcar. Es decir, si yo estoy creando un contenido con inteligencia artificial, debería marcarlo. Si simplemente estoy utilizando una inteligencia artificial para ayudarme a organizar unas ideas que son mías, pues no hace falta que lo declare. Entonces, ahí están los puntos, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. Y tenemos que intentar, pues, empezar a incorporar en nuestros sílabus cuáles son las normas para nuestra asignatura, porque, insisto, no hay una receta, no me la preguntéis, no hay una fórmula que valga para todos, ¿no? Depende del momento, del contexto, etc. Y después, muy importante, la equidad y la inclusión. Cuando yo utilizo o recomiendo utilizar inteligencia artificial en mi asignatura, ¿estoy seguro que todos pueden utilizar la misma versión? ¿Hay una versión que les llega a todos o depende de que alguien tenga dinero para pagar, ¿no? Una cosa. Segundo, cuando utilizamos herramientas, dentro de su opacidad, más o menos me fío de cómo se han entrenado esos modelos, con qué sesgos, con qué carga ideológica están, porque también es importante. Puedo tener a mi alcance el mejor modelo desde el punto de vista de un ingeniero, pero quizá quien tiene el poder de ese modelo, pues la ética la tiene más abajo de los zapatos, ¿no? Entonces eso es importante. Y hay casos, empieza por G y termina en K, el modelo, ¿no? Para que nos pongamos una idea. Entonces, ahí tenemos un marco normativo, sí. Podemos echar mano de las recomendaciones de la UNESCO, de las recomendaciones de la Unión Europea, ley de la Unión Europea, el marco SAFE o un manifiesto para el uso seguro de la inteligencia artificial, donde más o menos en un espectro tenemos de la parte más ética, pues está la UNESCO, el marco SAFE y desde el punto de vista más regulatorio, pues la ley de la Unión Europea que ya nos dice esto se puede, esto no se puede, esto no se puede, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya unos referentes que nos van por lo menos a marcar el camino. Aquí tenéis, no lo voy a andar detallando, pero un resumen de cómo estos marcos, donde ponen su foco principal, pues la UNESCO en las personas, la Unión Europea, pues más en la regulación, y cómo esto lo podemos llevar a nuestra parte educativa, ¿no? Y cómo lo podemos utilizar en nuestra práctica docente. De todos ellos, muy rápido, comentaros este manifiesto, porque al final resume muy bien lo que estamos percibiendo en el contexto educativo, que lo podemos llevar al contexto académico, ¿no? Un manifiesto que nos da 7 principios que nos tienen que marcar. La supervisión humana y la responsabilidad, es decir, no se negocia la agencia humana. La garantía de confidencialidad, no puedo jugar con la privacidad. De hecho, es algo que lo hacemos bastante mal, en general no por la inteligencia artificial, sino porque muchas veces incorporamos con toda la mejor intención y seguramente con buenos resultados desde el punto de vista académico, herramientas a nuestro aula que no guardan esta privacidad. En el momento que para usarlas tenemos que hacer que nuestros estudiantes den los datos fuera de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, un tema solo para que reflexionemos, ¿vale? Lo tenemos que alinear con la estrategia educativa, es decir, deberíamos buscar herramientas que se integren en el ecosistema de nuestras universidades, que se alineen con nuestra práctica didáctica, es decir, yo tengo que hacer que la herramienta se adapte, se integre en mi diseño instruccional, no hacer que mi diseño instruccional, por narices, tenga que adoptar la IA. Hay más cosas que la IA bajo el sol, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué le deberíamos pedir a las herramientas? Pues que no alucinen. Y ojalá que nos explicaran de dónde salen las cosas, pero por lo menos que no alucinen. Que tenga un comportamiento integral, que tenga una interfaz donde yo pueda distinguir, por ejemplo, aquello que no está, que es información que sale contrastada de alguna fuente, de aquello que ha sido generado. Lo pueda distinguir. Y lo que es el tema ético y la transparencia, que me pueda fiar de cómo fueron entrenados esos modelos, realmente que haya una información adecuada de cómo se lleva esto. Entonces, si esto lo intentamos llevar hacia lo que es nuestra actividad docente, voy a plantearlo en 2 momentos.
uno, hacia lo que sería deseable que nos moviéramos, y otro es cómo vamos a empezar a poner ladrillos, o cómo vamos a ir poniendo ladrillos para llegar a esa utopía o a ese deseo. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista histórico cómo se ha aplicado la inteligencia artificial en educación, desde antes de ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial existía antes de ChatGPT, importante, pues nos vamos a encontrar que tenemos tres paradigmas. El primer paradigma, el más antiguo, era el que venía por un conductismo. Realmente la inteligencia artificial dirigía y el estudiante era un receptor. Era el concepto de los tutores inteligentes. ¿Vale? Luego se ha ido pasando a la inteligencia artificial como apoyo, donde ahí entra más el constructivismo. Me saco una de las palabras vuestras también, de educación. Entonces, ahí se va estableciendo un diálogo y intentamos llegar hacia lo que es un paradigma donde la IA es una empoderadora para convertir al usuario en un líder de su propia formación, que estaríamos más cerca del conectivismo, ¿no? Entonces, queremos llegar hacia ese tercer escenario que quizá ahora con esta inteligencia artificial generativa y estos modelos de lenguaje, pues vamos a poder tener las herramientas para acelerar llegar aquí. Y es nuestro deseo, ¿vale? Y no estoy diciendo que lo podamos conseguir o que ya lo tengamos en todas nuestras herramientas, ¿no? Pero la idea es que al final generemos una interacción, un cambio de paradigma donde vamos a hibridar. La idea es la herramienta por un lado, las personas por otro, van a poder hacer cosas. Si podemos combinarlas y hacer una sinergia, tendríamos, como vamos a hablar a veces, del mito del centauro o del cíborg, donde yo lo que voy a hacer es tener mis características y las voy a amplificar con lo que me da la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a ese cambio de paradigma que también nos han planteado mucho desde esa perspectiva, sobre todo muy mercantilista, del reemplazo, ¿no? Como decir, si al final, ¿para qué vamos a estar los profesores si ya hay aquí una IA que va a servir para llevar al alumno de la manita con todo lo necesite, ¿no? Que de alguna manera también está en muchas formaciones, en muchas herramientas, no de ahora, sino de hace tiempo, que intentaba buscar esa formación casi industrializada, que se ha dado pues, en algunos sectores, quizá no tanto en formación formal, pero sí en no formal, por ejemplo, en el tema de idiomas, ¿no? Algunas escuelas donde no había profesor, simplemente te ponías unos cascos y te ponías tú mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Quitar esa visión de reemplazo por esa visión de aumento, donde lo que buscamos es hibridar y que la inteligencia artificial potencie lo que es nuestras capacidades en lugar de sustituirlas. Para lo cual, bueno, pues podemos tener un espectro donde partimos del profesor solamente, sin ayuda tecnológica, hacia lo que sería el extremo todo lo contrario, donde no tenemos profesores, solo tenemos inteligencia artificial controlando ese proceso educativo. Si nosotros vemos la imagen, aunque no veáis muy bien las letras, luego la podéis consultar, vais a ver que arriba aparecen unas manitas y unos ojos. Las manitas significan el control que tiene el profesor y los ojos la supervisión. Y por debajo aparecen como unos hilos que vienen a ser los flujos de datos que necesito. Es decir, cuanto más control tiene la persona, menos flujos de datos. Cuanto más control le voy dando a esa inteligencia artificial, más flujos de datos necesito, ¿no? Para poder controlar todo. Donde voy pasando, pues lo que voy teniendo es, al principio puedo servirme de la inteligencia artificial como un apoyo, pero tengo toda la supervisión y todo el control. Luego voy soltando algo de ese control, de esa supervisión, y voy delegando actividades a la IA. Y la pregunta es, ¿hasta dónde? Cuanto más voy soltando, más me voy yendo hacia los niveles de la derecha. Hasta un punto en el que yo pierdo ya prácticamente el control y simplemente estoy ahí con un ojo abierto y poco más, ¿no? Para alguna alerta. Pues quizá el límite estaría en ese nivel 4, desde el punto de vista de cómo lo entendemos nosotros con la agencia. Es decir, hay
puedo tener siempre que me mantenga el control. Es decir, puedo soltar para aquello que considere más intrascendente y siempre supervisar y controlar aquello que considere más importante. Con la idea de mantenernos siempre dentro de lo que es el bucle, ¿no? Siempre no caer fuera del bucle, el out of the loop, que tanto se habla en estos sistemas de automatización, ¿no? Eliminar por completo a la persona. Entonces, realmente, lo que buscamos, o donde queremos llegar, es a obtener esa sinergia, donde, al final, perdóname los matemáticos por la expresión, que el 1 más 1 sean, pues, más de 2, que sea un 3, ¿no? Esa suma sinérgica entre las partes. Y al final partimos de algo que es muy filosófico. ¿Por qué? Porque las personas no queremos perder nuestro rol. Entonces, sería absurdo que nosotros dijéramos que venga la máquina, voy a crear la máquina para que me sustituya. ¿No? Siempre que creamos máquinas, creamos tecnologías para poder facilitar la tarea, para poder hacer cosas más complejas, ¿no? Entonces, por eso voy a esa idea de hibridación, para superar lo que es esa siempre dualidad cartesiana que tenemos, pues, en el mente-cuerpo, natural-artificial en este caso. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos utilizar la metáfora de Donna Haraway del cyborg, ¿no? Pero no tanto como el cyborg que hemos visto en muchas películas de nueva ciencia ficción, sino como esa idea de capacidad extendida. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algo que de momento estas inteligencias artificiales no tienen, que es juicio ético, intuición, creatividad, ¿no? Y eso es algo que no debemos renunciar a ello, ¿no? Pues no buscamos ese reemplazo. Por otro lado, tenemos la tecnología, que siempre ha sido como la herramienta, el habilitador, el cómo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una tecnología que es un vehículo para trascender nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos esa idea de mente extendida de Chuck y Chambers, por ejemplo, ¿no? Donde aparecen, pues, todos estos palabras que nos inventamos los ingenieros, pues el Big Data, los gemelos digitales, bla, 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 ¿no? Que queda muy bonito. Donde, al final, lo que buscamos es que la máquina nos libere de lo más tedioso y nos permita ser, precisamente, más creativos. Entonces, ¿dónde buscamos el punto de fusión? Pues en la interfaz, en esta sinergia que va a ser el dónde, ¿no? Donde buscamos amplificar lo que podemos hacer por separado al hacerlo de forma conjunta, ¿no? Entonces tenemos esa cognición aumentada que viene un poco de una idea que es bastante vieja, ¿no? No es una cosa que se ha inventado ahora, que es esa idea de la máquina-ordenador en simbiosis, ¿no? de hace tiempo, para buscar esos ecosistemas que tenemos que empezar a construir, que sean esos ecosistemas híbridos que nos permiten ampliarnos, ¿no? Y de alguna manera vemos que esto ya lo hemos ido haciendo antes, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el aula híbrida, donde intentábamos combinar presencial con online, y ahora vamos a esa idea de inteligencia híbrida, donde lo que intentamos es hibridar las características de una máquina con las características de una persona. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en un caso que es histórico. Realmente uno de los hitos más importantes de la inteligencia artificial en la historia fue cuando Kasparov pierde su partida de ajedrez con Deep Blue, ¿no? Y de alguna manera es un punto de inflexión que realmente en aquel momento ni siquiera la tecnología estaba preparada para que sucediera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió, pues que las personas estamos sometidos a una serie de variables que las máquinas no. En este caso, la presión, ¿no? Y entonces, ante un movimiento de Kasparov, Deep Blue no tenía ni idea de qué hacer e hizo una cosa rarísima. Y el otro lo entendió como una genialidad y se vino abajo y perdió esa partida. ¿Qué es lo que evolucionó después en el propio Garry Kasparov? Pues crear precisamente la idea del cyborg, del maestro de ajedrez, que es mejor maestro porque tiene una IA que le enseña a jugar. Porque ya no van a jugar máquinas contra humanos, jugarán máquinas contra máquinas y humanos con humanos, pero el humano que está amplificado por esa forma, por ese soporte de la inteligencia artificial, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, un poco esta idea que nos lleva, pues, a esta definición de inteligencia híbrida, que lo que nos permite es
alcanzar elementos más complejos combinando ambas inteligencias, ¿vale? De manera que lo híbrido ya no es solo presencial y online, sino que es presencial, online, más inteligencia artificial, más datos, más responsabilidad. O sea, ahí incorporamos la parte que realmente es humana, ¿no? Para ello, bueno, pues lo que vamos a buscar es cómo aumentar las metas de los humanos y de la propia inteligencia artificial con esa iteración, el aumento de la percepción e interpretación, porque obviamente la inteligencia artificial va a reconocer cosas que nosotros estamos limitados, pero nosotros también vamos a reconocer cosas que la inteligencia artificial no va a ver. Entonces esa combinación es muy importante. La acción, pues exactamente, podemos crear herramientas que hagan cosas muy potentes, muy rápido, mientras que las personas siguen pudiendo descubrir nuevos usos. Y, sobre todo, el tema de la decisión. Hay que mantener la decisión en la parte humana. Entonces, estos nuevos ecosistemas lo que nos van a llevar es a tener una serie de capas donde las personas están arriba, tenemos abajo la gobernanza, que es súper importante para saber a qué atenernos, y entre medias vamos a tener esos espacios donde desarrollarnos, que van a ser híbridos, los datos serán fundamentales y los modelos que vamos a combinar cada vez más, estos modelos que vienen de ramas totalmente diferentes de la inteligencia artificial. Tenemos por un lado todo lo que es Machine Learning, Deep Learning, que estamos utilizando en nichos muy concretos, por ejemplo, en la detección de cánceres específicos, donde es muy potentes, pero en hacer una cosita muy concreta, y los elementos generativos que abren el espectro. Entonces, ¿cómo intentamos llevar a esto? Bueno, pues paso a paso. Y quizá nuestro primer paso es dejarnos de agobiar porque nos están copiando, porque nos están engañando. No, realmente lo que tenemos que preocuparnos es porque las usen bien las herramientas, porque las van a usar. O sea, nos empeñemos o no, las van a usar. Entonces, pongamos todo de nuestra parte para intentar que el uso sea el más adecuado. Entonces, siempre hay un árbol de decisión y, claro, lo ideal es, si tú sabes mucho de una cosa, es mucho más seguro usar este tipo de inteligencia artificial. Si todavía te estás formando, no vas a enterarte cuando te metan un gazapo importante, ¿no? Entonces, eso es una máxima. Pero, de nuevo, ya lo podemos decir que va a dar igual, ¿no? Es lo mismo que cuando decimos, léete las cosas antes de contestar. ¿Quién se las va a leer? Nadie. Pues, lo mismo aquí, ¿no? Entonces, nuestras estrategias pueden ir, bueno, pues que no salga a cuenta usar inteligencia artificial. Voy a inventarme unas prácticas, unas tareas que sean imposibles de hacer con la inteligencia artificial. Bueno, buena suerte. Bueno, me rindo, que las usen, pero que aprendan, ¿no? Sería también otra perspectiva. Y quizá aquellos escenarios que van más desde el punto de vista de la innovación, buscar incluso cómo, de nuevo, vamos a intentar potenciar lo que está sucediendo en mi asignatura, mi materia, un conjunto de materias, para que se amplifique el resultado, ¿no? Y quizá también tengamos que cambiar tanto la idea de me pongo el foco en el producto final, como me interesa más el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo has llegado aquí? Y que me puedan explicar, pues sí, sabes cómo has llegado aquí. O miras para arriba diciendo, espérate, que es que no tengo ni idea de cómo he llegado aquí, porque ChatGPT no me lo ha explicado, ¿no? Y quizá ahí está el tema. ¿Qué pasa? Que entramos en un momento de escala. ¿Cómo consigo esto? Pues realmente con una interacción muy personal. Cuando tienes 10 alumnos, esto que os estoy contando es maravilloso. Si tenéis 350, a ver cómo le preguntas a cada uno cómo ha llegado ahí, ¿no? Entonces, pequeños temas de escala. Pero vamos de nuevo a extremos. El extremo de la preocupación, con lo cual me preocupo, intento poner todo el tipo de barreras, me creo que los detectores de inteligencia artificial funcionan. Spoiler, no funcionan. O sea, no podéis justificar que alguien ha utilizado IA solamente con decir que lo dice un detector. El número de falsos positivos es tan enorme que siempre se pueden agarrar a que es un falso positivo, aunque huela, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La resistencia que tenemos, somos resistentes al cambio, entonces eso también se nota aquí, y necesitamos formación. El otro extremo,
pues esa idea de empezar a buscar que puedo encontrar en la inteligencia artificial un aliado que me lleve a mejorar mis cuotas de éxito, el aprendizaje, realmente mi trabajo. ¿Dónde puedo utilizar como profesor la IA? Pues en cualquier sitio. Es que realmente no hay un lugar donde no se pueda utilizar. Si tenemos aquí lo que podría ser el ciclo docente, es que la puedo utilizar en planificación, en búsqueda de resultados, en creación de contenidos, en programación, en análisis de datos, en tutorías, en evaluaciones, prácticamente en cualquier cosa. Si estuviéramos poniendo esto en investigación, también nos saldría igual. Es que realmente es una herramienta tan versátil, especialmente cuando parto de una herramienta que no estaba pensada para hacer esto y que hace de todo, pues igual que me puede explicar qué puedo hacer en Nueva York, pues me puede explicar cómo hacer un diseño institucional. Puede, ¿no? ¿Cómo tengo que hacerlo? O sea, lo puedo utilizar para cualquier cosa. De nuevo, me tengo que aplicar lo que quiero pedir a mis estudiantes, ética y transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué caja de herramientas tengo? Tremenda. O sea, es que cada día tengo más, que me pueden hacer transcripciones de audio, de vídeo, generaciones de texto, audio, imagen, infografías, donde las más utilizadas son aquellas que vienen de esas iniciales, esos chatbots iniciales que han dado lugar a toda esta revolución. Ahí tenemos ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, DeepSeek y un largo etcétera, ¿no? Y todas las podríamos utilizar con un patrón, que es, si no pagas, pues estás limitado, y si pagas, bueno, pues tienes un espectro más interesante. Aquí tenéis, que seguro que va cambiando, una comparativa de estos chatbots en sus versiones gratuitas, para que veáis qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y seguro que esta imagen creo que es de octubre, ya está viejo, ya estamos en enero, pues seguro que muchos de estos cuadritos rojos están ya en verde, ¿vale? Porque va cambiando continuamente. Pero para que os hagáis una idea, al menos, de lo que está libre. Que, ojo, ninguna de estas herramientas es la ideal para trabajar en este contexto, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, hasta que nuestras universidades nos pongan a nuestro alcance otras tecnologías más específicas. Porque también lo que nos están poniendo muchas veces es tecnología, pero igual de generalista. O sea, a lo mejor llega Microsoft y dice, por utilizar aquí la herramienta de Microsoft. O OpenAI está intentando firmar contratos con gobiernos para que se utilice ChatGPT. Pero realmente sería una herramienta que incorporamos en nuestro ecosistema, pero que no está preparada para la educación, ¿vale? Eso es importante. En general, todas ellas se basan en este patrón. Contexto. ¿Y el contexto cómo se alimenta? Con la forma que yo pregunto y la respuesta que me da. Entonces eso tenemos que aprenderlo porque no se maneja como otras herramientas. De hecho, cada vez que cambiamos de tema, deberíamos cambiar de sesión de trabajo. No es como buscar, que puedo hacer 3 búsquedas seguidas y cada búsqueda resetea de lo anterior. Aquí guarda en memoria. Entonces, si yo me levanto por la mañana y, uy, qué ganas tengo de disfrutar Palma de Mallorca. Dime qué puedo hacer en Palma de Mallorca cuando termine la conferencia. Y justo después le digo, pues mi hija me ha preguntado una cosa sobre el aparato digestivo, no sé qué. ¿Me puedes decir algo del aparato digestivo? Y cuando llegue a casa voy a hacer una receta con sobrasada. Y todo eso lo pregunto a la vez, pues al final me va a hablar de la sobrasada con el aparato digestivo, porque va a mezclar conceptos. Entonces, aquí tengo que separar ese contexto para que me quede limpio. Y cuando estoy trabajando mucho tiempo, puedo empezar a ver que mi contexto se va deteriorando. Solo tengo que reforzar, porque ahí se va mezclando cosas, ¿no? Entonces, este patrón es fundamental en todas las herramientas de este tipo generativo, porque funcionan de la misma manera, ¿vale? Con ello, ¿qué escenarios puedo tener como profesor? Pues creo que tengo 3 escenarios principales. Lo que voy a llamar apoyo responsable, colaboración guiada y cocreación con declaración de uso reforzada. El apoyo responsable va a caer en mí, como profesor.
voy a utilizar inteligencia artificial como apoyo a mi trabajo. Para todo ese círculo que veíamos antes de cosas, pues puedo utilizar la IA como una herramienta más. Soy yo el usuario de la IA. Normalmente, bueno, no adelanto spoiler, luego os cuento. Colaboración guiada, doy un paso más. Ahora, defino tareas en ese triángulo mágico de la competencia que busco, la actividad para conseguir la competencia y cómo evalúo. Pues al definir las actividades, obligo a que haya IA. Pero lo marco cómo quiero que se utilice la IA. Que tengo que tener muy controlado qué herramienta voy a pedir, cómo se va a poder conseguir esa herramienta, cómo se va a poder accionar esa herramienta y cómo voy a controlar el uso de la herramienta en la forma que yo quiero. Y el tercero es, la patata caliente la tiene el estudiante. El estudiante va a utilizar herramientas de inteligencia artificial autónomamente, más allá de lo que yo ya le haya pedido o le haya permitido. Y tengo que ser consciente de que eso va a ser así. O sea, si no me voy a autoengañar. Entonces, ese primer escenario lo que me va a llevar es que yo como profesor tengo que estar al día, tengo que entender, al menos tengo que entender estas herramientas, tengo que entender, y no tanto la herramienta concreta como he comentado antes, sino qué significan, ¿no? El riesgo, pues supuestamente, si la utilizo en mi día a día, en una materia que es mía, que la controlo, pues el riesgo es bajo, moderado, siempre en función de la madurez, los años de experiencia que tenga dando esa materia, lo que sea. Excepto en un escenario, que es en el que yo rompo la ética y la llevo a una evaluación sumativa, dándole el poder a la herramienta. Ahí sí estaría traspasando un límite, donde fijaos que la línea es muy delgadita y muy fina, porque yo puedo utilizar un soporte para que me ayude a evaluar sumativamente, pero tengo yo el control frente a, venga, aquí están los 300 exámenes, me voy a tomar una caña, a ver un partido, y cuando vuelva quiero que estén las notas puestas, publicadas en el campus virtual, y yo solamente digo así, ¿no? Pues eso es un riesgo alto, ¿vale? Principio de transparencia, pues habría que declarar dónde se está utilizando. Privacidad, ojo, tengo que saber si estoy jugando con datos de estudiantes para que haga algún tipo de evaluación formativa, sumativa, ¿dónde van esos datos? ¿No? ¿Cómo escalo y sostengo esto? A ver, ¿con qué recursos? ¿Estoy pagando yo mi licencia? ¿Me la está dando la universidad? ¿Estoy usando versiones gratuitas? ¿No? Cuando el profesor incorpora la IA en sus actividades docentes, pues tiene que tener mucha más alfabetización, tiene que controlar muy bien los límites de esas herramientas y cómo se está utilizando, y también pedir al estudiante que sepa manejarlas. El riesgo, mientras que quede en mi control, pues es bajo, moderado. Habría que explicarle al estudiante que nos diga cómo ha usado esas herramientas para poder evaluarlo. Habría que tener en cuenta una evaluación mucho más auténtica, es decir, lo que os decía antes, no tanto el producto, quiero el proceso, ¿no? Si yo te permito utilizar la inteligencia artificial como un soporte documental aquí y aquí, y tú te has ido más allá, tengo que saberlo. Entonces, ahí está, de nuevo, en el contexto de cada uno, ¿no? Equidad. Estoy seguro que todos mis estudiantes van a poder acceder a la herramienta base que yo quiero. Les voy a exigir un tema económico. Me va a cambiar la versión entre tanto y se me va a caer la actividad, ¿no? Son cosas que tenemos que cuidar. Y la privacidad. Ojo, estudiantes, también tener cuidado. Por ejemplo, en un contexto médico. Con qué estés trabajando, ¿no? Y cómo se va a sostener. Y el último, que es el que más nos preocupa muchas veces, es cuando el estudiante la va a usar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que preocuparnos? Por supuesto que el profesor esté alfabetizado, pero el estudiante debería saber
que las herramientas tienen sus peligros, por lo menos que las usen conscientemente. El riesgo, alto, porque entendemos que nuestros estudiantes no están todavía en el nivel de madurez para poder interpretar las salidas de esas herramientas. Deberíamos decir que nos explicaran cuándo lo han usado, que declararan el uso, pero claro, si le hemos dicho no puedes usarla, no nos van a decir, profesor, que yo la he usado, suspéndame con toda tranquilidad que lo voy a declarar. No lo van a declarar. Por lo tanto, tendremos que cuidar mucho más nuestra forma de evaluar, con todos los problemas que comentaba antes, sobre todo de tamaño de grupos, ¿no? Los temas de privacidad van a estar, la equidad pues se va a romper. Si yo tengo un estudiante que puede pagar 20 o $200 al mes frente a otro que no va a poder, pues va a haber una falta de equidad, ¿no? ¿Y cómo se va a sostener? Pues como cada uno pueda. Entonces, francamente, esto lo podemos ver, pues aquí tenéis 3 ejemplos. Un riesgo bajo cuando yo puedo utilizar una herramienta para generar un contenido. Un riesgo moderado en el que puedo establecer una actividad de co-creación de código fuente y entonces tengo que controlar realmente si ese estudiante está cumpliendo los objetivos que le estoy pidiendo con el uso de las herramientas. Y un riesgo alto, pues por ejemplo, cuando un estudiante lo utiliza en un TFG, un TFM por su cuenta, ¿vale? Bueno, pues por ir acabando e intentar no pasarme mucho del tiempo, algunas conclusiones muy rápidas. Momento, pues si esto explota con ChatGPT, aunque esto es mucho más que una herramienta, después de los 3 años creo que seguimos todavía muy enfrascados en sí, no, te odio, lo quiero, y creo que tenemos que pasar a otro estado, tenemos que avanzar de todo esto. Le echemos la culpa de todos los males a la inteligencia artificial y la pobre no tiene la culpa, simplemente pone de manifiesto algo que ya subyacía. El que ha querido intentar aprovecharse del sistema se ha aprovechado siempre. Eso es una cosa así. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial pone mucho más énfasis en las cosas. De alguna manera, siguiendo la metáfora del traje nuevo del emperador, pues de alguna manera es el niño que nos dice, vas desnudo. O sea, tú creías que lo que estabas haciendo, estabas protegido, pero no. Tenemos también una realidad que es nueva, pues somos pioneros. Somos quizá la primera generación de profesores que nuestros estudiantes llegan en su bolsillo con una máquina que tiene una potencia brutal y acceden a la mayor base de conocimiento del mundo. Eso pues no existía antes, ahora sí. Prohibir no funciona, nunca funciona. Si prohíbes, sencillamente lo que vas a hacer es que se busquen otras formas de utilizarse. Hay que intentar poner énfasis en que se use adecuadamente. ¿Cómo? Pues en esos 3 escenarios cada uno tiene que ver en qué madurez está, en qué grado de control de la tecnología, cómo le afecta a su materia y aplicarlo, teniendo en cuenta que hay unos marcos que nos van a guiar, ¿no? Esos principios que marcábamos antes. Y fundamental hacer lo que estáis haciendo aquí, compartir, colaborar, formarse, crear redes, crear buenas jornadas de buenas prácticas, donde bueno, pues compartir, ver lo que funciona, lo que no funciona y hacer un poco de gabinete psicológico. Donde la tecnología al final pues ni es buena ni es mala, pero tampoco es neutral. O sea, ahora mismo, con todo el dinero que se mueve detrás de estas empresas, pensar que cualquier movimiento que se hace es altruista es cándido, ¿no? Entonces vamos a tener una dicotomía en algún momento entre seguir dependiendo de los grandes gigantes o empezar a buscar soluciones, como se ha hecho en otros campos de software abierto, etc. Donde al final no hay solistas, lo que tenemos que intentar es coordinarnos, intentar mejorar, intentar buscar, amplificar nuestras capacidades en esos entornos inteligentes que nos dan un aprendizaje híbrido, que nos puede dar pues, esos pasos a ese paradigma que todavía podemos ver un poco lejano, con herramientas que ya son una realidad y que poco a poco nos pueden empezar a ver cómo puedo integrar estas herramientas en mi campus virtual, en el que los estudiantes preguntan y les va a dar una respuesta que va a estar acotada a mi asignatura, sobre los materiales de mi asignatura,
Y entonces, además de darle una respuesta, como hacen estos modelos, que es verbosa, que es narrativa, te dice, pero además busca en este minuto de este vídeo y busca en esta página que vas a encontrar el refuerzo, donde por lo menos le podemos dar esas pautas. Entonces, estamos, como dice un gran amigo mío, en un momento que tenemos inteligencia artificial hasta en la sopa, ¿no? Con herramientas muy potentes, muy prometedoras, pero también, ojo, con discursos interesados, medias verdades, que de alguna manera nos crean bastante confusión. ¿Qué nos tenemos que llevar? Bueno, pues a usarla con criterio. Si la usamos con criterio, puede ser una gran aliada para, bueno, los fines que podemos tener de administración, de docencia, y tenemos que, de alguna manera, conocer sus capacidades, sobre todo para poder aplicar, como comentabais en la mesa, esa capacidad crítica, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y lo que no podemos pedir es que haga todo por nosotros, sino ni conformarnos con la respuesta, ni incluso incidir en nuestros estudiantes que no lo pueden hacer, ¿no? Que realmente eso es un punto de partida para quitarnos quizá la parte más tediosa de todo nuestro trabajo y tener tiempo para poder desarrollar nuestras ideas y nuestra competencia. Muchísimas gracias a todos por la atención. Hola, ¿qué tal? Soy Pau de Vilches, vicerrector de internacionalización de la UIP y muy interesado en todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Estamos trabajando con el resto de compañeros y compañeras para intentar trasladar todo esto a la realidad. No se pueden poner puertas al campo, pero como tú bien decías, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, hay que formar a todo el mundo. Y ahí me gustaría saber si tienes ejemplos de buenas prácticas. Porque, claro, para hacer todo lo que propones se requiere tiempo, se requieren recursos, se requiere voluntad también por parte de todos. Entonces, no sé, si nos pudieras orientar un poco hacia dónde podríamos mirar, quizá para ir un poco más rápido, o bueno, o no hay ningún sitio que lo haya hecho todavía. Sí, yo creo que hay lugares donde te pueden encontrar. Por ejemplo, creo que a nivel país, Francia lo está haciendo bastante bien. Es un ejemplo a seguir, por la forma en la que está invirtiendo, cómo está invirtiendo, en crear recursos que potencien el conocimiento europeo, el conocimiento francés, en que establezcan precisamente sinergias entre instituciones para poder crecer y avanzar, porque intentar hacer la guerra cada uno por su cuenta es un error. Y entonces, bueno, sería un lugar donde echar un vistazo, incluso desde el punto de vista, ya empezaron a hacerlo desde antes de la revolución de la inteligencia artificial generativa. Los primeros documentos y las primeras normas son de 2017, más o menos, ¿no? Entonces, eso ha ido creciendo. Entonces, es un ejemplo. Como la pregunta viene de un vicerrector, pues te voy a dar una respuesta para un vicerrector, ¿no? Gobernanza. Tenemos que incorporar en nuestra gobernanza la inteligencia artificial. Casi todas las universidades tenemos gobernanza de TIC, de alguna manera, y normalmente son estrategias pre-inteligencia artificial. Hay que adaptarlas, hay que incorporarlas. Y sobre todo hay que plantear, dentro del problema de los recursos, cómo intentar llegar a esa capa equitativa, ¿no? Entonces, hay una capa que podrá venir por la formación, el esfuerzo de intentar alfabetizar, bla, bla, que es necesaria, que es la realidad. Los que gestionan la formación pues saben los problemas que tiene esto, al final
quién se apunta, son siempre los sospechosos habituales, cómo enganchamos a todos los que no están ahí, ¿no? Pero es necesario, porque es que, como no se conozcan los principios de estas herramientas, es muy difícil hacer nada. Y luego hay una parte que va a venir por lo que es la equidad. Es decir, cómo puedo incorporar a mi ecosistema institucional capas de inteligencia artificial, más allá de lo que me puedan dar los proveedores generalistas. Seguramente tengáis algún acuerdo con Google, porque tengáis Gmail y cosas por el estilo, y directamente a todos los estudiantes y todo el personal de esta universidad pues le habrán acceso a Gemini, ¿no? Entonces todos tienen acceso, ¿no tenéis? Microsoft, bueno, al final tanto monta uno como otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que al final es un parche, porque es un parche para utilizar un copilot en este caso y acceder a una herramienta que es generalista, pero poco más. Entonces, habría que plantear, por ejemplo, cómo pueden incorporar soluciones como la que os estaba planteando aquí. Esta solución es una solución de software libre, donde puedes tener por debajo, atacar a modelos propietarios, o puedes poner un modelo libre que te marque eso. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que tienes que formar es a las personas en que creen sus bases de conocimiento. Y al final acabas creando asistentes que son específicos y que no alucinan, o que su capacidad de alucinar es mucho menor. Integrado en un campus virtual, con lo cual es propietario tuyo. Controlas la privacidad, controlas que no tengas que ceder datos a nadie, ¿no? ¿Qué infraestructura necesitas? Pues necesitas algo de infraestructura. Tienes que ampliar una inversión. Entonces, ahí está. Entonces, es ir generando pues, un plan a corto o medio plazo en el que se vayan dando pequeños pasos, pero que sean muy visibles. Si esto me lo hubiera preguntado un docente, pues tendría que decir, lo primero, reflexiona contigo mismo. ¿Cuáles son tus materias? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el contexto de tus asignaturas? Y ahí un poco empieza a intentar partir de ese escenario 1 donde tú controlas la inteligencia artificial, donde sabes que la van a utilizar, el triángulo virtuoso, competencia, actividad, evaluación, tienes que ver cómo se sostiene cuando le mete un terremoto de la inteligencia artificial, y entonces empezará a ir dando pasos, ir cambiando nuestras asignaturas poco a poco, a un nivel mayor, incluso los planes de estudio deberían cambiar, porque esto afecta a todas las titulaciones. Desde un punto de vista más instrumental o más directo, todos tendríamos que tener una formación, unas asignaturas, para ver cómo esto va afectando al futuro de esa titulación y al futuro profesional, porque tampoco nos pongamos una venda. En cuanto salgan al mundo profesional, estas herramientas van a estar ahí y las van a usar. O sea, que tampoco es decir no las uses. Lo que pasa es que no es lo mismo en primer curso de grado que en máster, que en el último curso de la titulación. Entonces, en cada momento habrá que poner unas barreras, unos consensos, y de momento todavía es muy difícil consensuar, porque incluso dentro de un mismo claustro tenemos esas voces dispares, que te puedes encontrar que en un tribunal alguien empiece en lugar de centrarse es inteligencia artificial, entonces frente a otro tribunal que no tengas ningún problema. Entonces creo que eso todavía son elementos que nos falta madurez, porque vamos muy rápido. Esto nos pilla a todos, o sea, es imposible. Estás pensando en algo y la tecnología ya está por 4 pasos más allá. Entonces es normal que nos cueste adaptarnos, pero creo que tenemos que dar ese paso. Si son 3 años, no podemos seguir atascados en ese. Yo creo que no te he contestado a lo que pedías, pero... Te doy las gracias, Fran, por haber venido.